Jesús, que se nos reveló el Cordero de Dios. Le da ese aplauso fuerte a Él, que quita el pecado del mundo. Entonces viene Dios y empieza a decir, vengan a mí los que están cargados, los fatigados, que los voy a hacer reposar. Es decir que, fíjese que está el reposo en relación a Cristo, pero también está el reposo del Espíritu Santo. Y si usted se recuerda, después del huerto vinieron los juicios en la época de Noé, y vemos a una paloma que no encuentra dónde reposar. Y resulta que llega a reposar hasta que encuentra un olivo, y habla del ungido. Eso sucede en Cristo Jesús. Cuando los cielos se abrieron, descendió en forma de paloma y descendió sobre él. Habla del ungido. Y luego resulta que el Espíritu viene a reposar en su templo. Usted es templo del Espíritu Santo. Le da ese aplauso fuerte. Entonces es parte del mover del reposo de Cristo, del Espíritu. Entonces las tres salidas de la paloma en la marca: una, va y no encuentra dónde reposar, eso es Israel. Luego viene y reposa en el ungido. Luego ya no vuelve más, es con la iglesia. Es decir, que se queda en su casa. Usted es casa del Espíritu Santo. Amén. Entonces, para ir uniendo algunos pensamientos. Ahora, viene Dios y por su gran misericordia nos salva. Desconocíamos saber cuál fue su historia, pero cada uno tiene una historia diferente, cómo Dios lo alcanzó, y llegamos a entender que necesitábamos que alguien pagara por nosotros, y Él pagó. Usted no podía pagar, ni había cómo, ni con todo el oro de la tierra, no, que Él pagó el precio de nuestra salvación. Entonces ahí nos redimió. Le da ese aplauso, pagó toda la deuda. Entonces un redimido es aquel que fue comprado. Pero viene Dios y se encuentra con personas que se deformaron. Es decir, yo le hablaba anoche un poquito de una visión que el Señor me daba, y usted sabe que Él es el alfarero, y la Biblia dice en Isaías: nosotros somos el barro y tú eres nuestro Padre. Y dice otro versículo: aunque Abraham no nos reconociera, ni tampoco Israel, tú eres nuestro Padre. Es decir, que usted reconoce que el Señor, nuestro Dios, es el Padre. Le da ese aplauso fuerte. Entonces, mire, quiere decir que si usted es padre, ¿a dónde vive? En su casa. Y si es padre, va a estar con sus hijos. Entonces resulta que el reposo del Padre es donde están los hijos de Dios. Y aquí en esta casa reposa el Padre. Entonces ya le voy a decir eso con la palabra. Pero viene Dios y te encuentra y te rescata. Te rescata como tú te encontrabas en diferentes circunstancias. Es decir, que está diciendo el Señor en su palabra, Isaías 26, 3 al 4. Entonces dice acá, de donde el Señor nos dio el nombre de esta iglesia, Roca Eterna, dice acá algo muy interesante. Está diciendo Isaías 26, 3, 4: al de firme propósito, es el que se mantiene. Y qué importante que usted, a pesar de las circunstancias, problemas o lo que venga, su fe está en Cristo Jesús. Podrá fallarle cualquier persona, pero Dios es fiel. Amén. Le da ese aplauso fuerte, y esa salvación está en el Señor. Ahora, mire, dice ahí: al de firme propósito guardarás en perfecta paz. Y aquí es una de las derivaciones de hablar de reposo, y habla de shalom. Y shalom es la amistad con Dios. Se levantó un altar que se llama Jehová Shalom, el Señor del reposo. Es decir, a través del altar nos acercamos, y Cristo es nuestra paz. Nadie puede llegar al Padre sino a través de Cristo Jesús. Entonces está diciendo el Señor: guardarás en perfecta paz. Entonces habla de seguridad,
está hablando de felicidad, habla de bienestar, habla de salud. El reposo está hablando de prosperidad, está hablando de paz, está hablando de una vida en victoria. Es decir, que para que haya reposo somos seres tripartitos y necesitamos espíritu, alma y cuerpo. Necesitamos reposo en nuestra vida, necesitamos reposo en nuestra alma, necesitamos reposo en nuestro hogar. Amén. Porque puede usted estar casado, pero probablemente no felizmente casado. Porque hay tunazos a veces en los hogares. Aquí no, eso por Júpiter, pero pasa. Entonces dice el versículo, eslogan nuestro: guardarás en perfecta paz porque en ti confía, en ti tiene fe. Pregunto, ¿cuántos tienen fe en el Señor? Entonces Dios no avergüenza al que en Él confía. Entonces dice ahí, confiad en el Señor. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Por qué? Porque en Dios, nuestro Señor, tenemos una roca eterna y Cristo es la roca eterna. Le da ese aplauso fuerte al Señor. Entonces Él es nuestro Señor. Ahora, curiosamente me encontré con esto, pero veamos acá lo que está diciendo el Señor, algo muy interesante, Isaías 51:11, y resulta que está hablando de los redimidos. Está diciendo Dios, los redimidos del Señor volverán ¿a dónde? A Sión. Y sobre ellos habrá un reposo, va a reposar un gozo eterno, dice algunas versiones. Es decir, que el reposo es para la eternidad. ¿Con quiénes? Con los redimidos. Y usted es un redimido porque fue comprado a precio de sangre. Entonces resulta que está diciendo, entonces lo que va a pasar, los que vuelven a Sión, los que logran, se les revelación, es decir, que va a haber desbordamiento de gozo y de alegría. Todo es alegría en el Señor, dice, porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Le das aplauso fuerte. Entonces es lograr entender la necesidad de los que van rumbo al reposo eterno. Y en el reposo eterno es el camino de Sión. Y resulta que usted ha leído que en Hebreos que dice que nos hemos acercado a un mejor monte. Nos hemos acercado a Sión, a la ciudad del Dios viviente, a miriadas de ángeles. Y dice al Dios y también al Rey. Y resulta que el Rey es Cristo. Entonces resulta que está diciendo que Dios traerá con el reposo que va a quitar el dolor, va a quitar el gemido, eso va a desaparecer. Entonces usted como redimido llegó con un montón de problemas, quizás poquitos, quizás muchos, pero a veces, hermano, usted puede estar bien, pero a veces resulta que hay problemas de salud, problemas de esto. Hermano, necesitamos que después de que nos redime el Señor, nos restaure. Y el único que puede restaurarnos, porque te salva, pero quizás tu vida no fue muy buena. Quizás tus herencias ancestrales te amarraron a cosas de maldiciones. Pero resulta que aparte de restaurarte, resulta que Dios te tiene que levantar a otro nivel. Por eso necesitamos estar conectados con Dios. Entonces, ¿de qué le quiero yo hablar hoy? Básicamente lo que me inquietó el Señor hablar es sobre el reposo de los redimidos. El reposo, es decir, el reposo de los redimidos del monte Sión. Porque resulta que dice el Señor que hay muchos que se han alejado del monte Sión. Se olvidaron de su casa. Así que levante su mano, usted es un redimido, y diga, Señor, yo quiero ese reposo, concédenos, Señor, que en mi vida, en mi casa, en el desarrollo de mi vida espiritual, entre en paz, en tranquilidad contigo. Te lo ruego, Señor, concédenos tu palabra. Amén y amén. Muy bien. Entonces, básicamente, un redimido es un comprado. Un redimido es un necesitado. Y nosotros
Bueno, yo me incluyo, nosotros necesitamos de restauración. Necesitamos que todo nuestro ser sea hallado ¿cómo? Incorruptible, sin mancha. Es decir, que nos encuentre el Señor en tu espíritu, cabal. En tu alma, cabal. Es decir, que ya no rencor, ya no amargura, ya no tristeza, ya no odio, ya no envidia. Y usted empieza a sumar. Ya no temores, ya no. Es decir, que el Señor tiene que arreglar nuestra alma para que nos acerquemos con confianza a ese trono de la gracia y alcanzar el socorro en diferentes áreas de nuestra vida. Amén, le da ese aplauso. Entonces somos necesitados del Señor. Ahora, es decir, hay un reposo de parte del Señor, pero yo veo el reposo, de eso estaba compartiendo allá en el retiro en Guatemala, como una naranja. El reposo es la naranja completa, pero la naranja tiene varios gajos. Y resulta que cuando yo me puse a indagar, a estudiar sobre el reposo, me encontré con una cantidad increíble de raíces que son aplicadas a diferentes áreas de la vida en el reposo. Reposo también habla de dormir, pero eso es parte. No voy a pensar que el reposo es el año de vacaciones y que ya no va a llegar a la iglesia, que es el año de roncar. No, Señor, es el año de que el Señor te auxilie, que alcances estar en paz con el Señor y tenés un acceso cuando el Señor se manifiesta, lo puedas sentir. Le das aplauso fuerte al Señor, entonces es que Él se puede acercar. Ahora, mire, yo empiezo hablando sobre las necesidades. Es decir, Dios tiene que trabajar. Fíjese que tiene que trabajar sanando nuestra mente, nuestros sentidos. Es decir, tus ojos, tus lindos ojos azules, aunque sean así de plástico, pues está bueno. Mire, es decir, que te tiene que sanar tu corazón, tu alma, todos tus sentidos para entrar en un reposo. Entonces está diciendo Dios a través de su palabra, a través de que David recibió palabra. David dijo: lo que hablé no hablé de mi propia cuenta, dijo David. Lo dice Samuel en el segundo libro de Samuel, capítulo 22 me parece. Dice: no, que a mí me habló la roca, y lo que yo dije, lo dije porque a mí me habló la roca, y la roca es Cristo. Amén. Entonces David tuvo una relación que se le reveló Cristo. Ahora está diciendo Dios acá: vuelve a tu reposo. Entonces, y le está diciendo, le está hablando a su alma. Alma, estás muy inquieta. Alma, estás muy empurrada. No dije champurrada, no, que, mire, es decir que, o champurrado, como dicen hermanos mexicanos, mire, es decir que nuestra alma es cardíaca. Usted, podemos estar aquí y de repente alguien nos machucó el callo. Usted no tiene, pero de todas maneras, por si acaso, y nos molestamos. La comida se la sirvieron fría. Dios bendiga a los que están trabajando allá, porque ahorita hay mucho trabajo que hacer. Y pues gracias a Dios, pero Dios nos está trabajando. ¿Sabe usted que dice su aventador está en su mano? Pero resulta cuando usan el aventador, están agarrando trigo con cáscara. Y resulta, ¿para qué lo hacen? Para quitarle la cáscara. Entonces cuando va el trigo para arriba, va chocando con otros. Entonces el choque con otros nos quita la cáscara. Así que dele gracias a Dios por las pruebas. Dele gracias a Dios por aquellas cosas que no están muy bien. Dígale: hasta su esposa te está usando el Señor para quitarme la cáscara, para que ya no sea yo ese tipo de hombre. O igual, mire. Entonces resulta que le está diciendo al alma el reposo. Entonces le está diciendo la palabra manuach, y eso va relacionado a la vida en el espíritu. Y está diciendo: es necesario que vuelvas a tu descanso, que vuelvas a reposar, que vuelvas a estar en sosiego, que tu alma no esté alborotada. Es decir, que está tranquila. Amén. Entonces, tranquilones. Ahora dice: ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque Jehová te ha favorecido. ¿Y qué es favorecer? Bendecir
colmar de bienes. Lo que ha hecho el Señor, bendecirte en todos los aspectos, y te va a bendecir más a la manera que llegues a ese nivel de como Dios te quiere. Le da ese aplauso sonoro. Entonces dice Dios que Él te ha librado de la muerte. Y no solo de la muerte, sino de la muerte segunda. El que cree en el Señor ya no muere, reposa. Le da ese aplauso fuerte porque ya no tiene destrucción eterna. Entonces está diciendo Dios aquí algo interesante. Te ha librado de la muerte, alma mía. Es decir, que te libra aún del diablo. Porque hay alguien que vino a rogar, a matar, a destruir. Pero Él vino a destruir las obras del diablo. Luego dice que Él es el que se encarga de darte refrigerio y enjugar las lágrimas. Es decir, que ahora tus lágrimas están cambiando de saladas a dulces. Ahora llorar en la presencia del Señor es motivo de alegría, de gozo. Y sabes que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar contigo. Te va a sacar adelante a pesar de los obstáculos que tienes. Entonces está diciendo algo más. Y he apartado mis pies del precipicio. Es decir, que estabas en un gran barranco por desbarrancarte. Y resulta que dice el Señor, te apartó de ahí. Es decir, que si hablamos del precipicio, podemos hablar de lugares intermedios y donde está el precipicio, el gran abismo. Pero Dios te apartó del gran abismo, ¿no? Que ahora ibas rumbo a la muerte a través de Cristo Jesús, ahora a la vida eterna. Le da ese aplauso fuerte porque Él te libró, Él te apartó. Pero resulta que Él tiene que seguir trabajando con tu vida. Porque, mire, yo no sé cuántos años lleva usted en el Evangelio, pero el punto es, ¿y cómo estás? Pastor, mire usted, cuando usted nació, yo ya era ministro, gloria a Dios. ¿Y cómo estás? Porque no es tanto qué tiempo lleves. El punto es cuánto has aprovechado tu relación con Dios. Porque el Evangelio es una vida dentro de otra vida. Es que Cristo viva en ti. Es novedad de vida. Le das aplauso fuerte. Es un cambio de vida, un cambio de estilo de vida. Entonces tenemos que aprovechar al máximo. Porque cuando hablamos del reposo, estamos hablando que nos estamos acercando a que nos vayamos con el Señor. De eso estamos hablando ahora. Dice acá algo muy, muy interesante. Mire pues, vamos a ver. Déjeme ver acá. David hizo algo. Segunda de Samuel 5:7. David, el insignificante David, aquel que tenía un bajo concepto de sí mismo, y aquel que dijo, ¿quién soy yo aún para ser parte de la familia del rey? Es decir, que tenía grandes problemas en su alma David. Sin embargo, Dios escogió a los que andábamos así, en problemas emocionalmente. Entonces resulta que lo que hizo David a un principio, mire, primero lo que hizo fue cuando entró como rey, ir a buscar el arca del pacto. Porque tenía 20 años de estar el arca del pacto afuera. En los días de Saúl hubo un rey que reinó sin presencia de Dios. Se puede ser rey sin presencia de Dios. Pero lo primero que hizo David, ir a traer el arca. Pero resulta que ¿a dónde llevó el arca? Al monte Sión. Y ahí tenía el tabernáculo de David. El tabernáculo de David está en el monte Sión. Y el monte Sión es el monte del Señor. Ahora, está diciendo que David conquistó la fortaleza de Sión. Es decir, que hizo el monte de Dios suyo. Ahora te toca a ti conquistar el monte, conquistar el corazón de Dios. Le da ese aplauso, enamorar al Padre, enamorar al Hijo, vivir en el Espíritu Santo. Entonces dice lo que ahora se llama ciudad de David. Y eso se le llamó Keila, ciudad de David. Ahora, fortaleza. Ahora, dice el verso 10, como consecuencia David se hacía cada vez más poderoso. Tu relación en el monte Sión te lleva a otro nivel y te va a prosperar en todo aspecto. El que se acerca a Dios, Dios lo va a bendecir. Y luego dice, se hacía más grande, más poderoso continuamente, porque el Señor de los ejércitos estaba con él. ¿Dónde?
en el monte Sión. Le das aplauso fuerte. Cuando tú te metes al monte Sión, dichoso el pueblo que sabe alabar a Dios, porque ahí Dios hace maravillas, hace proezas, pero también se presenta como el Señor que te defiende, el Señor que tiene cuidado de ti. Ahora, tenemos que hacer como David, conquistar el monte del Señor. Cuando vienes a la casa, no vienes al culto, vienes a hacerle culto a Dios. Mira, platica lo que tengas que platicar afuera, pero cuando te acerques, acércate para honrar a aquel que es digno de ser honrado. Es tu corazón completo en el Señor. Ahora, algo más dentro de esto, dentro de lo que el Señor me inquietó, dice acá, mire, que Dios tiene un plan y los planes de Dios son buenos. Entonces ese plan dice que Él viene a alegrar a los afligidos. De alguna manera, usted vive aflicciones. ¿Cómo tiene su mano? ¿Con uñas, sin uñas? ¿O parecen baquetas de marimba? ¿O carga de las postizas? Mire. Entonces, es decir que viene Dios a trabajar y viene a auxiliar a los afligidos. ¿Pero dónde? ¿Dónde encuentras el auxilio? En Sión. En Sión. Ponerles una diadema es corona, y la corona se le pone a los vencedores. Dios te llamó para no ser un derrotado, un perdedor. Dios te llamó para ser más que vencedor, y que por medio de Cristo todo lo puedas. Ahora, entonces dice, a ponerte una corona en vez de ceniza, en vez de una vida de fracasos. Entonces está diciendo, a ponerte perfume. ¿Huele a cómo huele su hermano? ¿Huele a gozo o huele a amargura? ¿Huele a gozo o huele a tristeza? Bueno, qué rico que cuando a usted lo huelen, dice, ala, usted puro gozo. Y el gozo tiene olor a vino. Entonces cuando usted está gozoso, dice, no, este anda bien metido en la presencia del Señor. Anda deleitando y tomando del mejor vino de Sión. Amén. Ahora, dice ahí, darte un manto, cobertura. Pero dice ahí, darte un manto de alegría en vez de un espíritu de angustia. Entonces los redimidos viene Dios a reemplazar para muchas cosas, para que reposen. Para que tú que antes andabas esclavizado por el mundo de maldad, porque dice Dios que nos trasladó del mundo de las tinieblas al reino del Padre. Entonces ahora, que no desde allá de la oscuridad hayan lazos que todavía te están amarrando allá en el lado del reino. No, que se rompa cualquier derecho en tu vida, porque a libertad fuiste llamado. Le das aplauso fuerte, ya no viviendo con cosas del pasado. Entonces Dios quiere auxiliarte en todo aspecto. Y dice, serán llamados robles. Y un roble no es un chiribisco. Un roble es macizo, fuerte. Un roble de justicia. Que diga, no, este no es tramposo. No es tramposa. No, que es un hombre, una mujer justa. Y que están plantados, que vives. Un árbol que está plantado y es del Señor, crece y se va a hacer fuerte, pero dice que se va a desarrollar para gloria de Dios. Todo lo que alcances para gloria de Dios, porque le perteneces a Dios. Le das aplauso fuerte al Señor. Entonces Dios empieza a trabajar, a sustituir y a quitar lo que no está bien. Ahora, resulta que, mire, hay gente que se casa para ser feliz. Pero resulta que no es la mentalidad. Usted tiene que casarse para hacer a alguien feliz. No espere ir a recibir. Cásese con la mentalidad de ir a dar. Dice, no, este me va a sacar del trabajo, ya no voy a trabajar más. Porque maneja un corazón y unos sentimientos. Creo que voy a entrar en reposo. Eso no es así. Interés, ¿cuánto vales? Pero resulta que se puede, como aquella mujer que se casó con aquel hombre que era muy platudo, pero era amargado y era de tratos duros.
Imagínense, dice que era ogro, dice, es como su nombre dice, un hijo de Satanás, dice. Pues era cardíaco con el carácter. ¿Cómo está usted con su carácter? Pastor, casi igual a Cristo, mira, así humilde, manso. Hello, somebody. Entonces, definitivamente, pero resulta que también la Biblia habla del reposo, aparte reposo en tu alma, reposo en tu casa. Entonces está diciendo Dios de que hay que reposar. Ahora, dice acá Ruth 1:9 y resulta que el libro de Ruth habla de 2 reposos. No le voy a hablar, no le voy a explicar, que no me da tiempo. Pero hay un reposo en la casa de su marido, pero primero dice que encuentres un varón que te haga reposar, dice el otro verso. Es decir, y ahí utiliza varón que tiene el Espíritu de Dios. Mire, no es que tan chulo sea. Mire, si es bonito y viera que qué bonito está, dicen las muchachas. Mire, pero si no tiene al Señor, se va a caminar con un walking dead. Mejor búsquese un walking life. Alguien que anda con vida. Y nadie va a andar con vida si no tiene el Espíritu de Dios. Le da ese aplauso fuerte. Entonces es de que encuentra reposo en la casa donde va a vivir. Vaya, mire, tengo que avanzar por causa del tiempo, pero dice acá que el Señor les conceda, y le habla a 2 mujeres que vienen de Moab, del lugar de maldición. Le está diciendo que les conceda reposo y utiliza la palabra de la presencia, la misma palabra que se utiliza cuando la paloma no encontraba dónde reposar. Entonces lo que le está diciendo, un hogar donde haya reposo. Entonces dice, en la casa de su mariachi, no, perdón, en la casa de su marido, así dice. Luego las despidió con un beso, pero ellas se pusieron a llorar, a chillar. Y usted ya sabe la historia, usted ya casi es predicador. Usted le atina a eso, no me voy a entretener ahí porque el tiempo apremia. Entonces, pero resulta, hermano, que usted a veces va al médico y va contento y de repente sale. No. Es algo así como cuando alguien va al oculista. Casi todos salen con lentes. Usted dice, no, mire, usted me parezco a Clarence. Eso para los que antes miraban, ¿qué tele? El León Visco. Que miraba, pero miraba a dos, no sabía quién era quién. Entonces viene Dios, empieza a trabajar en la sanidad. Y dice, yo soy Jehová, tu sanador. Le da ese aplauso fuerte. Yo soy Jehová, tu sanador. Entonces Él es el que te puede sanar. Pero entonces resulta que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, son problemas del alma, emocionales. Y otras pues definitivamente por la pila. ¿Cómo así, pastor? Por la pila de años. Mire, entonces es decir que la gente se va enfermando a veces ya por vieja. Rechazo, reprendo, dice usted, pero aunque sea, es decir, que llega un momento que hasta ni la crema de concha nácar le hace efecto. Señor, sáname de las arrugas. La bendición de Jehová hermosea el rostro, te dicen ahí, acuérdate. Entonces, para que te veas happy face, bendición de Jehová. Pero entonces está diciendo Dios acá algo, denle ese aplauso fuerte si desea hacerlo al Señor. Pero está diciendo acá, mire, mas yo, dice Dios, haré venir sanidad. Bueno, y eso es creerlo con todo el corazón. Sanidad, es decir, dice otra versión, les devolveré la salud. Antes no estaba sano, pero yo quiero devolverte la salud. Y luego dice, sanaré tus heridas. Hermano, pero resulta que Isaías capítulo 1 dice,
en ellos no hay nada bueno, solo moratones, heridas viejas que no han sido sanadas. Entonces gente que necesita sanidad en su alma, porque si no sana su alma, aunque se mire bien fisiquín, bien parecido, y aunque ella se haya decorado el paisaje un par de horas y se haya truenos, relámpagos, tormentas y viene así todo, así como son ahora, ¿verdad? Pero adentro está el problema. Amén. Ni siquiera a una mujer oí. ¡Qué barbaridad! Seré yo maestro, decía usted. Entonces, miren, está diciendo Dios que quiere sanar tus heridas, tu pasado. Ya no te acordarás de la casa de tu padre. Empieza Dios a sanar, a quitar, porque ahora tienes nueva casa, la casa del Padre. Es decir, que ahora reconociste a Jehová por Dios y Padre. Le da ese aplauso fuerte. Entonces ha llegado el Padre de tus espíritus. Ahora, porque te rechazaban, porque te desechaban, te llamaban esta es Sión. Ahí está cardíaco. ¿Por qué resulta que dice, sanaré tus heridas, dice Jehová, porque eras desechada, te llamaron desechada, pero decían esta es Sión de la que nadie se acuerda? Entonces resulta que hay gente que se ha olvidado quién está en la casa cuando viene a la casa de Dios. Puedes estar en la casa y no disfrutar la casa. Mira, donde 2 o 3 el Señor está. Pero proféticamente dice la Biblia que el Señor está. Ahora, mire, eso es fe. Porque qué tal si usted mira por aquí sentado el Padre y le abre sus ojos, de repente mira sentado o de pie a Cristo, o mira al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo danza? Entonces, ¿cómo salta? El que estaba wiri wiri ya no se pone a estar, perdone una palabra que dicen los muchachos, casaqueando. Ya no se pone a platicar, no, que sabe que aquí vino a darle honra a Dios. Y que lo que respira, ¿cuántos respiran acá? ¿Cuántos están vivos acá? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? El que tiene el Espíritu de Dios, que alabe a su Creador, dice la palabra. Entonces, vienes a aprovechar el tiempo. Entonces, dice, pero ¿se acuerdan de Sión? No, pastores, que yo ya maduré y como yo ya maduré, yo ya no alabo. ¿Y quién dice eso? No, pastor, los viejos ya no alaban. ¿Se le olvidó aquel texto? Dice, los jóvenes y los viejos. ¿Cómo dice? Juntamente, ¿qué? Danzarán. Aunque sea el pasito del elefante, haga, pero haga algo. Es decir, que el que tiene pies, úselos. Si usted alaba a Dios, no solamente salte aquí arriba. ¿Cuál es la diferencia arriba y abajo si Dios es el mismo? Está aquí arriba, pues gloria a Dios. Está dirigiendo abajo, gloria a Dios. Es decir, que usted vino por el Señor. Amén. Amén. Porque hay unas y abajo desconectados. No, es decir, dicen en mi país, el que es perico. Cambiemos, el que es hijo de Dios. Aquí abajo, arriba, alaba a su Creador. Entonces dice, denle ese aplauso sonoro ahí de alabar, gozarnos. Dichoso, bienaventurado el pueblo que sabe alabar a Dios. Que este día sea un día de meternos a la cocina. No estoy hablando allá. Estoy hablando de meternos hasta donde podamos, hasta el lugar santísimo. Ahora, estamos diciendo, yo les voy a traer salud, sanidad. Está hablando, mira, yo puedo utilizar la medicina. Resulta que ahí habla de medicina. Puedo usarte milagros. Yo le voy a traer un cura. Puedo sanarte, pero puedo liberarte. Quiere decir que hay gente como aquella mujer que tenía 18 años de estar encorvada, un espíritu la tenía enferma. Y el Señor vino y la liberó de su enfermedad. Entonces, liberación, salud. Entonces dice el Señor, los sanaré y les revelaré el reposo shalom. La paz con Dios.
Y dichoso aquel que ya tiene paz con Dios, porque entonces seremos bendecidos con los bienes de su casa, su santo templo. Le da ese aplauso fuerte al Señor, aprovechar al máximo. Entonces, sigue diciendo algo acá muy interesante. Dice, cuando anden por el valle del llanto de vaca. Al Señor le gustan los chillones, pero resulta que hay gente que anda llorando. Sufrir me tocó en esta vida, llorar y llorar. Hermano, reprenda eso, hasta su corito ese. Porque mire, lo que está diciendo el Señor, que Él cambió nuestro lamento en baile. ¿Sí o no? Pero lo dice Dios en el Salmo, a través del Salmo 84:6, dice, cuando anden por las dificultades, cuando anden por el valle del dolor, Dios tiene el poder para hacer una metamorfosis, es decir, cambiar, que se convierta en un lugar de manantiales refrescantes. En vez de andar requete contra mal y triste y dolorido, que el Señor te bañe de bendiciones, manantiales de Dios. Andes navegando en el río de Ezequiel, donde todo es delicia y donde todo lo que se mueve tiene vida. Le da ese aplauso fuerte al Señor. Es decir, aguas refrescantes, manantiales, aguaceros que te van a cubrir en otoño, pero son aguaceros no de agua, sino que Dios quiere que caigan aguaceros, lluvias ¿de qué? De bendición. Señor, por favor, derrama esas lluvias, Señor, que yo traje mi cántaro abierto para recibir cada una de tus bendiciones. Ya no más llanto, no más dolor, no más tristeza. Olvidémonos de las tristezas y volvamos al gozo que Dios nos da. Amén. Ahora es de entrar en el reposo, Señor. Y ya no más derrota. El plan de Dios, que vaya de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, hasta mirar a Dios. Pero resulta que ¿cuántos quieren ver a Dios? Perdón, ¿cuántos quieren ver a Dios? Pues para ver a Dios, dice ahí, van a vencer. Van a tener que ir de victoria en victoria. Entonces hay tunazos, pero hay que pelear y creerle al Señor. Por medio de Él somos más que vencedores. Entonces van a ir de victoria en victoria. Irán de poder en poder, dice la versión del 60, hasta ver a Dios. ¿Dónde? ¿A dónde vas a ver a Dios? En Sión. Y resulta que Sión es tu monte. Amén. ¿Cómo así, pastor? El monte. Si fíjese que cuando usted viene a este lugar, esta casa es una casa de Sión. Dice, en el monte Sión hay muchas casas que Dios cubre. Y dichosos las casas y los que tienen el templo en Sión. Pastor, ¿y eso lo dice la Biblia? Fíjese que sí. Entre Génesis y Apocalipsis están. Ahora, en Sión voy a ver a Dios. Entonces yo tengo que meterme con el Señor a alabar a Dios. Mire usted, métase. Si siente que se va a emborrachar, emborráchese. Allá lo tiramos por un lado, así que tranquilo. Usted métase con Dios. Amén. Que se lleve toda la bendición del retiro, del reposo en Nueva York. Le da ese aplauso fuerte, que lo que Dios quiere hacer se lo lleve. Ahora, mire, dice acá que ahí vamos a ver a Dios. Pero resulta que dice Dios en Hebreos, y Pablo por revelación habla del monte Sión. Y está hablando del reposo. Ahora dice ustedes, Hebreos 12:22. Ustedes en cambio se han acercado ¿a dónde? A Sión. ¿Y qué es Sión? El monte y la ciudad del Dios vivo. Entonces cuando te acercas a la presencia de Dios, te estás acercando al Dios vivo. Entonces mire, que lo que hagas de palabra de hecho, no para chilerear, sino para honrar el nombre del Señor. Que lo haga lo salque del corazón. Ahora, está diciendo del Dios vivo a la ciudad de Jerusalén. ¿Cuántos van a Jerusalén celestial? Mire, dice Jerusalén la celeste, con sus miles de ángeles, es decir, a la reunión angélica. Dice, a la congregación, a la asamblea de los que son primogénitos que están inscritos en el cielo, celestiales.
al Dios y juez de todos los espíritus de los justos. ¿Cuántos justos hay acá? Usted fue justificado por medio de Cristo Jesús. Dios lo perdonó. Le da ese aplauso fuerte. Está hablando del Monte Sión. Te has acercado a Sión, donde está Jesús. En Monte Sión está Jesús, dice que sí. Y que ahí Él es el mediador del nuevo pacto, el pacto de la gracia. Y que en Sión se da el rociamiento de la sangre de Él. ¿Cuántos necesitan la sangre rociada de Cristo? Le da ese aplauso sonoro. Entonces necesitamos meternos a Sión. Necesitamos entender la bendición tan grande que tenemos de entrar a nivel de la atmósfera espiritual de Sión, porque es una atmósfera. Amén. Es decir, de que cuando aquí nos reunimos, estamos reuniéndonos con los hijos de Dios que alaban a Dios. Y donde hay adoradores, ahí está el Padre, porque el Padre anda buscando a los adoradores. Qué bueno que alabes, pero ¿sabe dónde se ve un buen salmista? En adoración. Ahí sí se ve quién es quién. Porque cantar uno repite y repite el mismo culto de hace 3 meses. Uno dice, el director dice, bueno, me lo discutí, que gloria, lo bajará apartado para que a un par de meses. Y los mimitos coritos. No, ya eres tú. En adoración ya no es cantas por sus prodigios, por sus maravillas, sino que lo adoras por lo que Él es. Le haces aplauso fuerte, es tu relación de hijo a padre, donde ya no hay letra, no, que la canción está en tu corazón, que brota en tus labios y lo exalta por lo que Él es. Ahora, dice acá, miren, a la sangre. ¿Cuántos todavía necesitan la sangre? Pero resulta que le tengo una muy buena noticia. ¿A cuántos le gusta la buena noticia? Mire usted, qué noticia tan grande y tan linda sobre estos niveles de reposo, porque en Sión es reposo. Y el reposo es en medio de los gritos, la alabanza. Hay quien reposa en medio de los gritos, es decir, que Dios no es nervioso. A Dios le gustan los alborotados, le gustan los que pierden la compostura. Usted vino bien compuesto, descompóngase en la presencia del Señor. Amén. Ahora, dice la buena noticia, la dice este verso, usted que qué maravilloso, dice Dios, porque el Señor escogió, habla el Padre, Dios escogió a Sión y la quiso por su habitación, donde Él quiere vivir, donde Él quiere morar. Y luego dice, ese es mi lugar de reposo. El Padre reposa en Sión, donde los hijos del rey lo alaban con danzas, con panderos, con regocijos. Sión es la casa del Dios vivo, la casa del Padre, donde Él reposa. Qué lindo que usted quiera estar viviendo donde Él está. Usted dice, me gusta estar en tu casa, dice, alabando tu nombre. Y será. Pero qué lindo que usted venga ganoso, porque sabe que en esta reunión Cristo está. En esta reunión está el Padre. Hay un versículo que dice que en Sión Dios pone un gran río alrededor de defensa y que te defiende, pero habla de las aguas grandes. Está hablando del Espíritu Santo, pero no me meto ahí. Mire, entonces dice, utiliza la palabra que utiliza cuando el Espíritu, cuando la paloma no encontraba dónde reposar. Entonces está diciendo, ahí es donde Dios consuela. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es consolador? Ahí es donde Él bendice a nivel matrimonial. Ahí es donde Él descansa. Ahí es donde Él envía paz en Sión. Ahora, dice, y que quiso, ese es mi lugar de reposo, ¿para cuándo? Siempre. Dios no lo va a cambiar. Dios va a vivir el resto de la eternidad en medio de las alabanzas de su pueblo, en medio de lo que le exaltan, lo adoran. Es decir, Él es el Señor. Ahora, pero adicional dice ahí, porque es un lugar que a Él le gusta. Dice, es un lugar que yo deseo. He deseado a Sión.
Y adicional ahí yo voy a bendecir en abundancia. ¿A cuánto les gustan las bendiciones? Ahí en Sion, vean usted cantando, adorando. Mi hijo me encanta, mi hija me encanta. Y ya perdió la compostura. Ahora lo voy a bendecir. Ahora le voy a dar lo que necesita. Va a salir bendecida. Se va a olvidar de sus tristezas, se va a olvidar de su dolor, porque yo soy el reposo de los hijos que están en Sion. El reposo de los redimidos. Ahora, está diciendo, voy a darles pan, la palabra. Voy a saciar a los pobres. ¿Cuántos son sacerdotes acá? Perdón, ¿cuántos son sacerdotes? ¿Cuántos son ministros? Dice ahí, dice, a sus sacerdotes también yo voy a vestir de salvación y ellos darán voces de júbilo. Ah, no. Si usted es ministro de Dios y ni siquiera grita, ay, Padre. Grite, ay, no, ¿cómo va a ser? Hermano, gritos de victoria hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová lo ha hecho con poder. ¿Cómo no nos vamos a alegrar ante el campeón de campeones? Ahora dice, los santos darán voces de júbilo. Entonces, júbilo, júbilo, alegría, regocijo, supremo gozo. Fíjese, supremo contentamiento. Entonces resulta que aquí en Sion, donde reposa el Padre, van a pasar muchas cosas. Entonces dice el Señor, poderoso es nuestro Dios. Y merece, ¿qué merece Dios? Nuestra alabanza. ¿Dónde? En el templo. ¿Cuál templo? El que está en el monte de Sión. ¿Por qué? Porque habita nuestro Dios y también está el Rey. Ahí en la tierra se alegra, ahí lo adoran. Esta tierra se alegra y esta tierra adora. Le da ese aplauso fuerte en Sión, donde está Dios. Su templo en Sión. Ahora, vamos, miren. Dice acá, Isaías 33:20 dice, en cambio, verán a Sión. ¿Y cómo la van a ver? Dice, la verán como un lugar de fiestas. Esta casa es una casa de fiestas, donde la fiesta es con el Padre, es con Cristo, es con el Espíritu Santo. Luego dice, una ciudad tranquila, donde hay reposo. Habla otra vez de reposo y aquí utiliza otro nivel de reposición. Utiliza un lugar seguro, dice, y utiliza la palabra Shanam, donde dice, donde habrá holgura, vas a tener lo que necesitas. Luego dice, donde va a haber quietud, reposo, serán como una carpa no aguada. Menos la tienda de Jehová, tu vida no debe ser toda aguada, debe ser con convicción, con firmeza. Está hablando, esta tienda, esta carpa de Sión tiene sogas tensas. Esta carpa tiene estacas firmes, bien clavadas. Es decir, de que su casa no será movida. Le da ese aplauso fuerte porque Él habita en su casa. Es decir, creerle al Señor. Ahora, está diciendo acá algo también, Isaías 62:11. Y resulta que para los de Sión verán al Señor. Yo se lo dije, se lo vuelvo a repetir. Dice el Señor en Isaías 62:11. Aquí he mandado a hacer una proclama, dice una versión. He venido a darles un pregón hasta las extremidades de la tierra. Es un pregón a nivel mundial. Y que le digan a la hija de Sión. ¿Cuántos son de aquí de Sión? Que le digan a la hija del Señor que ya viene. ¿Quién viene? Que ya viene. ¿Quién viene? El Salvador tuyo. Le da ese aplauso fuerte. Ya viene. Mira, y Él trae sus galardones. ¿Cuántos esperan ser galardonados? ¿Usted le sirve a Dios? Si le sirve, va a ser galardonado. Pero el que no sirve, no sirve. ¿Y de qué le van a premiar? De nada. El galardón es por premio. El matrimonio con Cristo es por premio. Y dice, trae galardón delante de sí y va a recompensar. ¿Cuántos siervos hay acá?
Hay premio y recompensa para sus siervos. Le da ese aplauso fuerte. Los que le sirven, los que atienden al pueblo, los que ayudan en diferentes cosas. Entonces ya el Señor viene. Mire, según aquí dice que yo llevo 45 minutos. Según acá. Allá dice que llevo más, pero es que me quitaron tiempo cuando estaba yo empezando. Bueno, pero démosle rápido. Pero resulta que va a pasar algo. Viene el traslado del arca. Ahora hay alguien que intercede en la tierra, dijo Pablo. Pero cuando sea quitado, entonces se manifiesta el adversario. Y resulta que cuando la iglesia se vaya, el Espíritu Santo se lleva a la iglesia. Amén. Apocalipsis. El Espíritu y la iglesia dicen, el Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús. Ahora, ¿cuántos de los que están acá pueden decir ya a esta altura, Señor, ven? Y el que tiene esta esperanza, diga también, ven. Entonces, hermano, la iglesia de Sion es una iglesia que cree firmemente en el retorno de Cristo. Y que desea con su corazón irse. Pero resulta que aquí da una sombra de lo que va a suceder. Porque empieza a decir, Salomón reunió, ¿a quienes reunió? A ancianos de Israel, del pueblo, a príncipes, es decir, líderes, jefes de familias. Y luego dice a los hijos de Israel, aquí están los hijos, para trasladar el arca del pacto y se la van a llevar de la ciudad de Sión. Entonces usted viene un gran traslado. Resulta que el Señor nos va a llevar. ¿Cuántos están esperando? Los que están en Sión. Bueno, quizás en medio de alabanza dice que hay arpistas, usted va cantando, será como los que sueñan. Y de repente, cuando usted se cuenta, ya no están. ¿Cuántos esperan irse? ¿De veras? Bueno, qué triste que uno que servía así, qué triste que uno que le entraba la trompeta que casi se oía y se quedó. El que tocaba el teclado, la batería, el que servía, caras vemos, consagrados no sabemos. Y es de general. Porque hermano, no te puede caminar tieso, estar la mano tiesa. No, usted soy santo, saber qué zancudo será, pero mire por sangrón. Pero mire, la verdad, sin santidad, nadie verá a Dios. Esa iglesia de Sion es una iglesia de santos, es una iglesia de consagrados, donde jóvenes alaban a Dios. Mano, qué triste. Mire, tremendas danzas que casi volaban acá, pero que estaban colgados así como en el teatro, ¿verdad? Mire, y a la hora que Cristo venga se quedaron. Bueno, qué triste que los que cantan aquí, a la hora del culto por allá afuera andan. Hermano, dichoso el que se le reveló a quien le sirve, a quien alaba. Fíjese que cuando usted alaba a Dios, usted le está dando de comer a Él. Porque Él viene a tomar su alabanza, su sacrificio, el cordero. Pero cuando viene el mensaje es Él dándote de comer. Entonces si tú le das y no comes, ¿cómo está tu vida espiritual? Hermano, dichoso aquel que aprovecha. Cuando te acerques a la casa del Señor, más bien prepara tu oído para escuchar. Es decir, que usted en este retiro llévese todo lo que Dios quiere darle. Le da ese aplauso fuerte. Todo. Ahora, yo voy a invitar a los de la alabanza, que todavía tengo unos minutos. No sé qué grupo le toca ministrar, pero mire, Dios se va a glorificar. Dios va a hacer cosas grandes, ¿sabe? ¿Qué va a suceder? Primero, Dios reposa en Sión. Dios sana a los afligidos, quita la tristeza, quita la angustia. Dios sana a los quebrantados en Sión. Dios trae salud en Sión. Dios sana heridas en Sión. Dios restaura familias en Sión. Dios saca del valle del llanto en Sión. Dios bendice a los que están en Sión. Entonces, aunque tu vida sea insignificante,
se cumple esto, porque esta ascensión, tu vida será gloriosa, tu final será glorioso. Dice, aunque tu principio es insignificante, tu final será lleno de gloria. Hombres como el corazón de David tomaron acción. Hicieron su tienda de reunión con el arca del pacto en Sión. Hicieron a Dios de él, lo hizo de él. Es decir, está hablando también, es donde hay gozo, donde hay alegría, donde está el Rey, donde está el Padre, camino a Jerusalén celestial, donde está la atmósfera espiritual de ángeles, espíritus en perfeccionamiento, y donde veremos al Señor. Yo le invito a que se ponga de pie. Mire, dichoso el pueblo que se le revela al Señor. Sanidad, reposo en tu cuerpo. Ya no más estancado en el valle del llanto. David derrotó a Goliat en el valle de la decisión. Así se llama ese valle de la decisión. Es decir, tus gigantes es cuestión de que tú creas y entres con confianza. A veces el temor no te hace alcanzar lo que Dios tiene para ti. La Biblia dice, en Dios haremos proezas. Es entrar en el mundo espiritual y creerle. Ahí se va el llanto. En Sión. Ahí se va el dolor. Dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Entrarán a Sión cantando. Así es el versículo, pero lo cantamos. Gozo eterno. En tu cabeza. Y porque en el corazón también tiene que ver. Tienes que no darle lugar a tu cabeza a otras cosas. Entonces dice Dios, ya no más valle del llanto. No que ahora tu vida vaya próspera, vaya caminando en fe. Yo te invito a levantar tus manos y te despojes hoy de todo, de todo. Señor, yo renuncio a la tristeza. Señor, yo renuncio al temor, porque no me has dado un espíritu de cobardía. Señor, yo renuncio a los quebrantos de salud. Hasta digo, mis achaques, ya no más tus achaques. Jehová es tu sanador. Ya no más arrastrando heridas, recuerdos del pasado, fracasos. Él sana tus heridas, llagas podridas sean sanadas. Isaías capítulo 1. Ya no más vivas de tus angustias, ni más de tus tristezas. Que el Espíritu Santo encuentre en ti un ungido donde reposar. Que el templo del Espíritu Santo, que eres tú, se llene del Espíritu de Dios. Gozo en vez de tristeza, manto de alegría en vez de luto. Ya no andes llorando a los muertos. Alaba al que vive hasta que veas a Dios, porque nadie llega al Padre sino a través de Cristo. Sus manos lleguen altos. Padre mío, perdona nuestras faltas. Somos redimidos. Si usted ya recibió a Cristo, es un redimido. Y si es un redimido, despójese del manto de tristeza, de angustia, y entra a Sión. Volverán los redimidos de Jehová. Ese versículo no lo cantan los ángeles, porque los ángeles no son redimidos.
Por usted sí, porque se pagó un precio. A usted lo compraron a precio de sangre. Él pagó por tus deudas, por tus pecados, y por sus heridas somos sanados. Dile al Señor: Señor, yo voy a entrar con todo mi corazón. Vine al monte de Sión a alabarte. Vine a quitar mi corona de encima y reconocer que tú eres el Señor. Padre mío, gracias. Anulamos en tu nombre toda maldición. Dile ahí: renuncio a toda maldición. Señor, renuncio a las amarguras, a las tristezas. Renuncio a ese carácter deformado. Señor, a esa impaciencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante sus manos los que son redimidos y dele gracias al Padre. Padre mío, gracias por tu sacrificio. Hermoso, inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Esta casa se llene del Espíritu. Tu presencia Como hijo, alégrate en el Padre. para mí. Expresa tu alegría, tu gratitud.